buenas tardes a todos. La verdad es un placer estar moderando este panel. Mi nombre es Nicolás Gandini, soy el director de EconoJournal. Es una agencia enfocada en el sector de energía y minería. Agradecerles a Rafael, a Alexana, a Mercedes por la invitación. De verdad es un placer. Uno escucha un poco el potencial de la minería y tiene la sensación de poder estar en el lugar donde estaba Vaca Muerta hace 10 o 12 años, en un ramp-up todavía incipiente, pero que puede traccionar un nivel de inversiones y exportaciones que es lo que necesita el país para estabilizar definitivamente su macroeconomía. Antes de abrir el panel al resto de los speakers, me gustaría preguntarte, Eduardo, y estoy switchando al español, digamos, después de la presentación de él en inglés. En este contexto internacional, digamos, lo planteaba antes José Luis Manzano, una situación comercial de reordenamiento, uno ve que Argentina y la región en general, América Latina en general, tienen una oportunidad muy grande de establecerse como un actor en la cadena de suministro global. ¿Qué es lo que lees en ese escenario y cuál es la oportunidad de la minería en Argentina hoy, mirándolo desde 2025? Yo creo que Argentina se abre, o sea, uno de los mensajes más importantes es el futuro de bajar impuestos. O sea, nosotros en el sector agrícola es el sector con mayor impacto de impuestos y si vos comparás lo que pasó en Brasil en los últimos 15 años con Argentina, que no tenían esta carga impositiva, Brasil tuvo un crecimiento de su producción agrícola de 3 veces, o sea, de 50 millones de toneladas a más de 150, creo que tenía más de 160. Argentina lo tuvo constante. El sector minero hoy representa la nada mismo, o sea, nosotros exportamos, tenemos la misma montaña y vos comparás los números de Perú y Chile y ellos tienen 10% del PBI y nosotros nos representa la minería el 1%, con lo cual es un sector que hace falta inversiones largo plazo. Creo que el RIGI va a dar una oportunidad de venir inversiones largas, de largo plazo y de verdadero volumen. Se ha hecho mucha política con el tema de minería. La minería bien hecha es muy valiosa, creo que hay que hacerlo bien y hay países que lo hacen muy bien y creo que el potencial que tiene el caso argentino está como en fase cero y el caso más paradigmático es el de energía, ya las transformaciones las estamos viendo, con lo cual yo creo que si sigue habiendo estabilidad monetaria, estabilidad fiscal y la dirección de la inversión argentina deja de salir toda, va a ser un ciclo que nos vamos a sorprender. O sea, yo puedo decirte en este momento, en los últimos 10 años, todos mis colegas veían con mucho atractivo ir a comprarse un departamento a Miami, que es costoso en expensas, ineficiente económicamente y fue un lugar de refugio. Nosotros estamos, por ejemplo, destrabando una inversión hoy que teníamos trabada hace más de 28 años en la Ciudad de Buenos Aires. Pensábamos largar con 3 edificios y esta semana estamos en un plan de inicio de 14 lotes con 13 comercializados, lo cual para mí el mayor efecto es confianza. Es una combinación de política fiscal, confianza, inversión local y la extranjera todavía no vino. Pero en los sectores de producción nos vamos a sorprender. Te hago una cortita y ahora sí abro el juego. Ustedes fueron de los pioneros en entrar como actores locales, como empresarios locales, como grupo, al sector minero, con proyectos en oro y demás. ¿Qué es lo que están viendo hoy? O sea, ¿cuál es, a diferencia por ahí del sector de oil and gas, que tiene actores importantes del sector local, cuán importante o cuál es el rol que tienen esos actores locales para dinamizar el nivel de inversiones que puede capturar la Argentina en los próximos 5 o 10 años? Yo creo que en toda la inversión siempre tener un socio local es valioso. O sea, no hay duda que tener un socio local, primero porque entiende la cultura, segundo por una cuestión de hay que cambiar en algunos lugares esa convicción de que la minería es mala. Yo creo que esto va a ser un fenómeno de contagio donde cuando vean una provincia que empieza a hacerlo bien y enriquecerse, la otra lo va a imitar y ese fenómeno para mí es lo que yo fui a ver en Canadá y me sorprendió porque y creo que tener un socio local en cualquier negocio que hagas en el mundo es muy valioso. Y para nosotros es ver un sector que todavía no está desarrollado. Hemos invertido comprando operaciones, reservas, acciones de compañías, siendo pasivos en algunas acciones, pero vemos que realmente las compañías junior, la mayor dificultad que tuvieron fue acceso al capital, pero no porque no tengan una oportunidad. Este fenómeno de estabilidad va a hacer que se empiezan a producir y nosotros una de las operaciones que compramos es una mina que fue, digamos, hecha a nuevo, hemos comprado hace casi una década y probablemente estemos en menos de 6 meses en operaciones. Y creo que es un sector que nos va a dar mucha exportación, mucha generación de riqueza
y de generación de trabajo. Creo que gran parte de lo que pasó es la desconexión del trabajo con la riqueza llegando a las distintas intendencias, que es lo que es el verdadero desafío para nosotros. Totalmente. Michael, ustedes están liderando un proyecto que es Los Azules, por ahí el que no está tan encima de la agenda minera, es un proyecto súper interesante en San Juan. Estuviste en Canadá en la PIDA, que es una feria, la principal feria minera, por lo menos en Occidente. Desconozco si por ahí en Asia habrá algo parecido. Preguntarte primero, ¿cuán viable es el sueño que la Argentina vuelva a tener producción de cobre después de que se cerró bajo la lumbrera en 2018, 2019, no recuerdo bien? ¿Y qué desafíos tenemos que cumplir para que eso se materialice? Bueno, yo creo que primero lo que se necesitaba es la creación de confianza, como Eduardo ya dijo. Lo que se ha visto desde el cambio del gobierno, que hay una creación de confianza. Habían medidas, el paquete de deregulación, la ley bases, el RIGI que está contenido adentro de la ley base, que apta para crear esta confianza, por lo menos para las empresas que durante la vigencia en que se puede aplicar, que son 2 años más 1, tomando en cuenta desde el julio del año pasado, está el marco para que estas empresas que están en este momento, en esta etapa, que pueden invertir, que pueden aplicar el RIGI, que pueden avanzar. Ahora bien, los proyectos de cobre en general requieren capitales muy grandes habitualmente. Son proyectos que van de 2.500 millones de dólares a sobre 8.000 millones de dólares en Argentina, ¿ya? Entonces hay una necesidad de capital que obviamente acá no se puede conseguir, ¿ya? Pero incluso internacionalmente es muy complicado de levantar esa cantidad de fondos porque falta la confianza vivida por más tiempo, ¿no? Pero yo digo eso en entrevistas, ¿no? Que cuando antes fue a presentar, no sé, en BIMO, por ejemplo, en la conferencia que hacen en Florida, o Mainz Money, o PDAC, o donde sea, en el pasado siempre fue, Michael, qué lindo proyecto que tienes, qué lástima que está en Argentina. Y hoy día cambió un poco el narrativo. Hoy día es, Michael, qué lindo proyecto que tienes, cuéntanos un poco más sobre Argentina. Entonces, el enfoque está cambiando y hay una oportunidad. El problema es que esta oportunidad está limitada en el tiempo. Hay solo una cierta cantidad de proyectos que pueden encuadrarse en esos 2 más 1, que es 2 años, con la posibilidad de alargar. Y los proyectos de cobre, en general, metales base o minería en muchos casos, son muy sensibles a carga impositiva. Argentina tenía una carga impositiva exorbitante, ahora con el RIGI esto va a más niveles similar a Chile. Entonces es un momento donde esta legislación ayuda, donde el mundo geopolíticamente necesita el cobre de socios confiables, y yo creo que adentro, más allá de la macroeconomía, Argentina es un socio confiable en términos de entrega de materia prima. Es un buen momento para la Argentina. El enfrentamiento de Estados Unidos con China, Europa, China, Canadá, China, es un momento que podría aprovechar la Argentina para llevar adelante una industria que en poco tiempo, solo la de cobre, podría generar en los próximos 10 años 10.000 millones de dólares a los precios de hoy de exportación, o una sexta parte del sector agrícola, ¿no? Totalmente. Déjame complementar con Pablo, que por ahí tiene una agenda también complementaria, justamente. Hablamos mucho de cobre, es un objetivo dificilísimo justamente porque no es tan modular. O sea, tenés que cortar un ticket de entrada de 2.000, 3.000 millones de dólares para invertir ahí. Ustedes con Integra tienen un portfolio de activos en tierras raras, en litio, en cobalto, que ahí no se hable tanto por ahí en la agenda argentina, por lo menos. ¿Cómo es la sinergia entre estos grandes proyectos de cobre, minerales críticos, con los proyectos por ahí más pequeños, pero que a su vez generan cadena de valor? ¿Cómo analizas eso? Bueno, lo que estamos comentando un poco tras las cortinas es que si bien los proyectos estos pequeños o relativamente más pequeños, que siguen siendo proyectos muy relevantes,
pueden parecer menos interesantes o claro, al lado de cobre, estos proyectos lo que te hacen te genera una cadena de valor robusta en el país que hoy no está disponible para los grandes proyectos. Entonces son muy complementarios desde el punto de vista que necesitamos que los proveedores sean competitivos y eficientes, que la mentalidad de las autoridades estén adecuadas y aceptando lo que puede ser la permisología y toda la complejidad que puede tener puesta en marcha un proyecto, que se trabaje más en contacto con estos proveedores y los proveedores al mismo tiempo terminen desarrollando un círculo más virtuoso con la sociedad y con los gobiernos que permitan generar más apoyo a la minería. Y estos proyectos por lo general son relativamente más cortos en plazos, en su desarrollo y concreción. Y son fundamentales porque uno también tiene que diversificar un poco la oferta de minerales que tiene. Y sin duda, como estamos hablando y José Luis mencionó recientemente, el tema de tierras raras es un tema estratégico y a nivel global. Entonces, la Argentina tiene esa posibilidad de hacerlo en conjunto con el desarrollo de otros proyectos de mayor escala, no necesariamente más importantes por eso, pero que pueden en un sistema y tal vez en una política de Estado, que hasta ahora no se habló. Nosotros hablamos hasta ahora del petróleo como el sector YPF, como un catalizador dentro del sector petrolero. Eso no existe en el sector minero. Entonces, tal vez el cuidado de proyectos relativamente más pequeños y que también van a aportar al desarrollo del sector y a la política sectorial sostenida a futuro del país es muy relevante. Antes de pasar a Guillem, déjame hacerte una pregunta más, Pablo, vinculado al litio, que todavía no hemos hablado en este panel y que tiene un rol estratégico para la Argentina. Uno lo que vio a nivel global es que el descenso de los precios generó una tendencia lógica de concentración, digamos, de empresas. Allkem se fusionó con Livent, generó Arcadium, Río Tinto acaba de anunciar la compra de Arcadium y Río Tinto pasó a ser el principal productor de carbonato de litio en la Argentina. Ustedes tienen presencia en ese sector. ¿Qué están viendo para los próximos 2 o 3 años, digamos? Bueno, lo que estabas contando de la concentración fue lo que nos ocurrió a nosotros también. Acabamos de vender un proyecto en Brasil a Pilbara Minerals, que es uno de los mayores productores de litio en roca en Australia, y ellos están internacionalizando a la vez. Con lo cual, este ciclo que parece que no es bueno, es parte del ciclo de desarrollo y la evolución de un commodity. Nosotros estamos viendo en este momento las oportunidades que pueden ser de salida de un activo, pero a la vez el desarrollo de los que tenemos hoy en cartera, porque sabemos que de acá a 12 meses, 18 meses va a estar el mercado nuevamente, va a haber, más allá de los oportunistas, que esperemos que en este momento ya no estén tan presentes como lo fueron en el ciclo hasta hace 2 años, la demanda de litio sigue existiendo, la demanda de las tierras raras sigue existiendo, más allá de los ciclos de los commodities. Eso va a hacer que el mercado del litio va a volver, probablemente no en las valuaciones y con los valores de referencia que tuvieron hasta ahora, pero este es el momento tal vez de invertir, que es lo que estamos haciendo justamente, por ejemplo, en una provincia en Jujuy, que estamos llevando adelante un proyecto bastante activamente, ya estamos activamente perforando ahí, y entendemos que ese proyecto puede estar listo para cuando el ciclo vuelva, para poder conseguir algún inversor adicional que nos pueda llevar a otro nivel. Totalmente. Guillem, para abrir un poco el scope, digamos, hablamos mucho de Argentina y aprovecho que tú también estuviste en el PIDA, que de hecho sos uno de los traccionadores de ese evento. ¿Qué estás viendo a nivel mining en América Latina, digamos, y después sí bajar a Argentina, pero qué estás viendo del escenario regional, más que nada teniendo en cuenta que es un foro latinoamericano este? Claro, bueno, primero es interesante posicionar la Bolsa de Toronto en sí, en total, porque la Bolsa de Toronto no es solo una bolsa de minería, es una bolsa que tiene 3.500 listados con capitalización de mercado total de $5 trillones. Entonces, el sector minero en la Bolsa de Toronto es importante, representa 1.100 listados, solamente minería, con una capitalización total de $600 mil millones. Entonces, ya somos la primera bolsa del mundo a nivel del sector de minería. Y ahora, afuera de Canadá, hay en total más de 5.000 propiedades de minería listadas en la bolsa TSX y TSX Venture. Pero afuera de Canadá, Latinoamérica es el mercado más importante para la Bolsa de Toronto. Hay 1.043 propiedades listadas en la TSX Venture que son de Latinoamérica. Entonces son 401 listados con más de 1.000 propiedades de Latinoamérica. Y Argentina es un mercado muy bien posicionado en la Bolsa de Toronto como segundo mercado de Latinoamérica a nivel de número de propiedades.
Hay 54 listados con 158 propiedades de Argentina listadas en el TSX, TSXV. Entonces, para nosotros, el trabajo que han hecho las provincias para promover la minería, el trabajo ahora a nivel federal para el ambiente de negocios y como el señor Tierno habló también por la mañana, las reglas del juego están listas, prontas para hacer parte. Y ahora yo pienso que Canadá sabe cómo jugar el fútbol y se puede participar del juego. Y es realmente una conexión entre los proyectos y también el mercado, los inversionistas. Y hemos percibido durante PDAC el posicionamiento de Argentina como muy favorable. O sea, ¿tú percibes un cambio notorio en la percepción de los inversores internacionales en cuanto a las oportunidades en Argentina a partir de la sanción del RIGI, a partir de la estabilización macroeconómica? ¿Es algo tangible? ¿Tú lo observas? Sí, porque también ya tenemos una base de inversionistas que están mirando Argentina, que tienen actividades en Argentina, y durante el PDAC hemos organizado una CEO Roundtable junto con las autoridades de las provincias, autoridades federales también, para tener una buena discusión, un diálogo sobre el futuro del sector, aquellos que tienen proyectos en Argentina y otros que están mirando para invertir en Argentina. Yo pienso que el feedback es muy positivo sobre el potencial del sector actual. Antes de seguir con la ronda, déjame hacerte una pregunta a nivel geopolítica, o por lo menos es algo que nos cuesta a veces de Argentina, teniendo en cuenta la agenda global. Estamos siempre con nuestros problemas y a veces es una tendencia a desacoplarnos. Estuve la semana pasada en Houston en el CERAWeek, un evento importante en materia de energía, y era muy palpable la discusión entre Canadá, Estados Unidos, México, en materia de impuestos, aranceles y demás. ¿Cómo estás percibiendo que se está dando esa discusión? ¿Cuánto puede impactar en América Latina, digamos? Sí, yo pienso que Argentina está se posicionando bien a nivel de los minerales críticos. Me parece también que hay provincias como Mendoza, por ejemplo, que están se posicionando para iniciar un trabajo muy importante para hacer la atracción de inversionistas y están haciendo el trabajo que todas las provincias deberían hacer, que es la promoción a nivel global. Y hemos hecho la primera apertura del mercado TSX desde Mendoza en noviembre del año pasado y ahora estamos organizando una misión de Capital Pool Companies de la bolsa TSX Venture para hacer un matchmaking entre los inversionistas del TSX Venture y los proyectos de Argentina que están mirando a accesar capital a través de la TSX Venture. Y la idea cuál es que el futuro de la minería de Argentina es el junior mining también. Los grandes proyectos ya tienen acceso a capitales que pueden se posicionar, pero hay un trabajo importante que tenemos que hacer para ayudar a posicionar los proyectos junior a través de la bolsa TSX Venture, que pueden después graduar para el main board, que es el TSX. La verdad es que 54% de los listados de minería en el TSX son graduados de la bolsa TSX Venture. Entonces hay un trabajo importante que tenemos que hacer para ayudar el financiamiento de los proyectos junior de Argentina y de América Latina. Eduardo, en materia de financiamiento de proyectos de infraestructura o proyectos de desarrollo mineros, digamos, obviamente que financiamiento a veces en momentos de mucha crisis cuesta conseguir, pero si no uno puede conseguir, el tema es a qué tasa. ¿Tú estás viendo la posibilidad, una ventana de oportunidad de que esa tasa de financiamiento a nivel internacional pueda bajar a ser competitiva con el desarrollo, con la tasa que requieren el desarrollo de los proyectos mineros en la Argentina? ¿Qué falta para que eso suceda? A medida que vuelve, como dije antes, la confianza y siguen agrandándose los balances del sector financiero, va a haber acceso a mejor crédito, tanto local como extranjero. O sea, el extranjero se había retirado en financiación de largo plazo y ahora veo, por ejemplo, las primeras compañías que han salido este año han salido en plazos de hasta 10 años. Entonces, cuando vuelve la financiación a 10 años para Argentina ya es una novedad muy importante, porque 10 años no hubo en los últimos tiempos, eran todas financiaciones locales de corto plazo. Creo que estoy repitiéndome, primero es el rico país cayendo, después es el acceso a la financiación de las compañías. Hoy las compañías en algunos casos están accediendo a financiaciones por debajo de la tasa que paga el país, lo cual no debería ser lo normal en un país que esté funcionando. O sea, entonces, vas a tener, de acuerdo al riesgo de cada proyecto, pero yo creo que cada vez va a ser de más fácil acceso.
En la medida que la dirección de la inversión es de afuera para adentro, va a haber mayor liquidez y mi visión es que este es un buen momento y creo que hay varias compañías ya saliendo con emisiones. Nosotros estamos saliendo la semana que viene con una emisión a 10 años, cosa que no hacíamos hace rato largo. Y el mundo te dice, tiene que ser un tamaño que es más que lo mejor lo que estábamos buscando, pero digamos, yo creo que en ese sentido Argentina vuelve por el impacto de tener un presidente que lidera. Yo lo digo siempre, me pasó 40 años de trabajo que me preguntaban siempre por futbolistas y siempre que decía soy argentino, la pregunta es Messi, Maradona. Esta vez cuando voy a México, voy a Perú, voy a Estados Unidos, me dicen ¿cómo le está yendo a Milei? Yo creo que la financiación está volviendo, pero el primer fenómeno que está pasando, que fue a lo mejor por el blanqueo, estos 20.000, 23.000 que entraron, pero yo creo que si hay confianza, la dirección que era unilateral de toda la plata argentina saliendo vuelve. Y la tasa ya está bajando. Está perfecto. Michael, hay un lugar común que se habla mucho cuando uno pregunta a un inversor si está dispuesto a ampliar su exposición a la Argentina, que es, bueno, cuando se levanta el cepo. O sea, es un lugar común que incluso a veces no sé cuánto contribuye al debate. Más allá de que eso el gobierno dice que lo tiene en agenda y que probablemente en el corto plazo haya novedades, ¿qué cosas puede hacer la Argentina, todos los actores de la Argentina, no solo el gobierno federal, sino también las provincias que son las dueñas del recurso, la autoridad de aplicación, para de alguna forma robustecer esta agenda minera y que te facilite a ti como top management de una compañía que tiene un proyecto de cobre a conseguir tus objetivos, a conseguir financiamiento, a poder ir pensando en los proyectos de infraestructura? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que los principales problemas de la Argentina para el financiamiento de proyectos mineros no fue el tema de una provincia, con algunas excepciones, ¿no? Chubut, ya. Pero hay unos proyectos de plata más grandes del planeta. Y, bueno. Pero digamos, el problema era el tema de la macroeconomía, y eso no es un tema de una provincia. Existen provincias que han mostrado en décadas una cierta orientación hacia el desarrollo minero, como es San Juan, por ejemplo. Hemos visto las provincias del norte que rápidamente se juntaron y han liderado con distintos colores políticos en la misma dirección para el desarrollo del sector del litio. Pero el tema principal sigue siendo la macroeconomía y la confianza, porque estoy un poco menos optimista que vos, Eduardo, en el términos de acceso, porque yo creo que haciendo un project finance sin recursos, ¿no? En hoy día en Argentina es complejo, ¿ya? Cuando haces un proyecto de 100, 200, 300 millones de dólares, sí. Pero nosotros, por ejemplo, hemos recaudado en los últimos 3 años 450 millones de dólares. Pero ahora los números son más grandes. ¿Ya? Es decir, ahora tengo que... ¿Cuánto necesitas para pasar a la próxima etapa? Yo necesito buscar 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. Tal vez podríamos hacer 40% equity, 60% debt. Y ese 60% yo creo que va a ser muy difícil organizar con bancos comerciales si no es apoyado con export credit agencies y organismos de desarrollo de exportación. No sé, el KfW de Alemania, el JBIC, Nexi de Japón, el Finvera de Finlandia, el EKN, el SEK de Suecia. Y hay que enlazar también los proyectos con los países que hacen este export financing, porque con digamos, el enlace del negocio también se asegura que es más sustentable en el tiempo, digamos, porque a la medida que las empresas europeas vuelven a estar presentes más masiva, los norteamericanos, también crea esa confianza adicional y se fortalecen los lazos. Y una cosa es, a ver, ahora tenemos un presidente que es pro negocio, pero estamos hablando de proyectos que son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años. Y digamos, pensando que un país queda estable en este tiempo, yo creo que hay que ser muy optimista para eso. Entonces,
una cosa es cuando en 10 años, ¿ya?, hay un problema de un repago en algo, y bueno, una cosa es yo voy solo a hablar con el ministro de Economía o con el presidente del Banco Central o quien sea, o si voy con el embajador de Alemania, el de Suiza, el de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces hay que ver cómo hago para que me saco el riesgo, y esto es con estos organismos. Okay. Y esto me permite también tener acceso a tasas mejores. Ok. Pablo, ¿qué es lo que están viendo ustedes en materia macroeconómica? Antes que respondas, se me fue el timer de la pantalla. Si la organización lo puede reponer o en todo caso avisarme cuánto tiempo tenemos, buenísimo. Pero preguntarte un poco, como actor local, ustedes tienen presencia en distintos mercados. De vuelta, el storytelling de Argentina en materia de captación de inversiones parece sólido. O sea, tenés el RIGI, tenés una estabilización de la macroeconomía. ¿Qué falta para dar un salto de calidad en ese sentido? Bueno, tenés el RIGI, tenés la economía más estable y tenés hoy las 3 primeras mineras del mundo que en la apertura de PIDA que estábamos hablando recién, menciona Argentina en sus planes de expansión por primera vez en, no sé, los últimos 20 años probablemente. Es cierto, Rio Tinto, BHP. Glencore, BHP y Rio Tinto. Eso no ha ocurrido, eso, te habla del momento, la geología siempre estuvo acá, no ha cambiado, ¿no? Entonces, claramente eso es el reposicionamiento del país, la estabilidad económica, pero además creo que está habiendo una concepción del negocio minero, del sector minero, con más conciencia de parte de la Argentina, como para que sea uno de los pilares sobre los cuales reconstruir su economía. Y las provincias, yendo a PIDA, como decía también Eduardo al principio, abiertas a la inversión minera, eso está mostrando un cambio en la mentalidad nuestra que salimos a buscar algo que entendemos que puede ser sostenible y claramente un gran beneficio para el país. Lo que nos falta, si querés, es las mismas cosas que decían Marín con respecto a infraestructura, por ejemplo. Si estos grandes proyectos se llegan a poner en producción, o Potasio Río Colorado, el otro proyecto que estamos manejando nosotros, que también es de gran escala. Estos proyectos requerirán una logística que hoy no está disponible en el país. Ojalá se pudiese encontrar formas como para que el privado, los mineros están acostumbrados a hacer su propia inversión en logística. Se puedan facilitar los medios como para que la minería pueda encontrar la forma de sostener y apoyar su operación completa, porque eso obviamente va a crear más trabajo y va a hacerlo más sostenible. Y por último tenemos un tema de normativa, si querés. Acá tenemos, nadie mira a Argentina como en su totalidad como destino de inversión minera, sino cada provincia es un mundo distinto. Que eso es entendible por la reforma de la Constitución, todos lo sabemos, pero además podría haber homogeneidad en cuanto a algunas normativas, en cuanto a las mediciones ambientales, en cuanto a las formas de trabajo que tenemos en el país, que seguramente algunas provincias podrían mejorar con el aprendizaje de otras. ¿Podemos hacer un punto en el tema de infraestructura? Me parece que es un denominador común de lo que nos cuesta, por lo menos en Argentina, poder captar inversiones. Tenés problemas en el transporte de crudo y evacuación de crudo de Vaca Muerta, que es un cuello de botella. Tenés problemas en el transporte eléctrico de alta tensión, que hace rato que no podemos hacer líneas de alta tensión, ni hablar carreteras, ferrocarriles. ¿Cómo hay que encarar ese tema, esa agenda, teniendo en cuenta que es vital para poder generar un proyecto de crecimiento en las próximas 2 décadas, por lo menos? A diferencia de lo que se hace hoy, porque parece que no tiene el suficiente peso en la agenda. No sé si cómo lo tenemos alguna regularías. ventaja ahora que antes no estaba. Toda la infraestructura de Vaca Muerta antes no estaba. Y algún proyecto puede colgarse o apalancarse sobre ella. Tenemos normativas de PPAs que se puedan llegar a hacer, que antes no estaban, no los podíamos aplicar. En una economía más estable probablemente haya más intereses privados de ponerlo a trabajar. Y después tendría que haber alguna flexibilización con respecto a lo que puede ser lo que llamamos nosotros obra pública tradicionalmente, ¿no? Sí. Que para que esos proyectos, el mantenimiento de rutas, Michael va a necesitar un montón de mantenimiento de rutas, lo pueda realizar en conjunto con la provincia por su cuenta, pero que pueda haber una forma de que eso se lleve a cabo y que promueva la eficiencia de la operación, que al fin y al cabo es lo que estamos hablando desde el principio y lo mismo que se defendió del sector petrolero, que lo que necesitamos es ser eficientes y competitivos para hacer un negocio sostenible. Como dijo Pablo, ¿no? Si uno piensa, no sé, nuestro proyecto, nosotros hemos desarrollado un proyecto que es un proyecto argentino. Más allá de que estamos en la frontera, somos una empresa que tiene su protocolo, que podríamos usar el Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, pero hemos conscientemente desarrollado un proyecto argentino porque dijimos, ok, es suficientemente complejo un proyecto minero, si después luego podemos aprovechar algo del tratado, pero enfoquémonos en lo que podemos nosotros manejar, ¿ya? Que es, digamos, la provincia y luego
las conexiones con los medios de transporte. Pero igual nosotros vamos a tener que hacer un camino de 130 kilómetros de alta montaña. Estos son 160 millones de dólares, más una línea de alta tensión en la montaña. Son, con 2 subestaciones, 200 millones de dólares. El red de San Juan puede aguantar 300 megas, es decir, una mina, ¿ya? Entonces hay que hacer una conexión a La Rioja. Esos son otros 50, 80, 100 millones de dólares. Entonces, como sector, tenemos que ver cómo hacemos la infraestructura. Nosotros tenemos pensado de tener un transporte hacia la mina y desde la mina, por lo menos por día, 32 camiones de 35 toneladas. Eso sobre un camino de alta montaña que luego tiene que ser puesto en una estación ferroviaria y tiene que ir o a Rosario o a Buenos Aires con un tren que hoy día anda en, no sé, 20 kilómetros por hora por medio. ¿Ya? Entonces, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero Déjame hacerte una pregunta sobre que está linkeado con esto, con el tema costos. Horacio Marín dijo en su presentación que si él pudiese traspolar un pozo de Vaca Muerta al Permian, que es uno de los shale que tiene Estados Unidos, el costo unitario es un 35% inferior en Estados Unidos que acá. ¿Eso en minería en qué? hay mucho más. A ver, eso estuvimos hablando también recién. Hacer un pozo en la cordillera, digamos, no tan alto, un proyecto cualquiera a 3.000 metros de altura, te vale $600 al metro. ¿Ya? En Canadá, en condiciones similares, me vale 200. Ok, una tercera parte. Y ahora hay un efecto también muy interesante. ¿Qué pasó con el momento en cuanto se estabilizó la moneda en Argentina? Muchos juniors no pudieron pagar más, porque ¿cómo trajeron la plata? A través del contado con liqui. Entonces, en dólares reales, su exploración no era tan caro como No. es ahora, Exactamente. porque la brecha se achicó. Entonces, tenemos efectos que son contrarios de lo esperado, porque hay un lag entre la deregulación, el efecto de la baja de los precios y el tema de la brecha cambiaria. Es muy interesante. Súper interesante. Guillem, vinculando lo que decía Michael recién, en la Argentina supo tener oleadas de empresas junior, tanto en minería como en oil and gas también. Me acuerdo, entre 2003 y 2006 entraron un montón de empresas canadienses, Petroandina Resources, Gran Tierra, Petrolífera. Lamentablemente en 2007-2008 hubo un funcionario que puso el precio del petróleo en $42 en el mercado argentino y cuando estaba a 100, 120 en el mercado local y esas compañías salieron. Pero ¿tú ves la posibilidad de que esas empresas junior, tanto en minería como en oil and gas, puedan volver a mirar América Latina en general y Argentina en particular? Sí, claro que los credentials de Canadá son de recursos naturales, oil and gas, sector energético, minería, entonces son deseos de los inversionistas y es un natural fit con el mercado argentino. Entonces la idea, hemos visto un nivel de actividad bastante importante. Yo sé que no es un mercado tan aquecido como hemos visto en algunos años atrás, pero hemos visto el año pasado 42 nuevos listados en el TSX Venture, un poco más en el TSX Venture y $10 mil millones de capital, equity capital raised en el TSX y TSX Venture, más que ASX. Entonces es un señal que hay inversores, hay capital, hay liquidez en la Bolsa de Toronto para el sector de minería y hay que aprovechar esta oportunidad. Y en el PDAC hemos hablado bastante del nuevo ciclo y esperamos también que no vamos solamente a hablar de energy transition, de transición energética, pero también ver los mercados un poco más activos apoyando esta transición. Entonces, todo está alineado, me parece, para tener el inicio de un buen ciclo y es porque la Bolsa de Toronto ha tomado la decisión de tener una presencia en América del Sur para apoyar los proyectos y conectar los proyectos con capital. Perfecto. Eduardo, para ir cerrando, voy a hacer una ronda con cada uno. Hablamos bastante de cobre. El litio siempre es un tema que surge en la agenda, tierras raras, otros minerales como el cobalto. No sé, Pablo, si después vas a querer decir algo sobre eso. Preguntarte bien la oportunidad del oro para la Argentina. En su momento hubo varios proyectos en Santa Cruz que pudieron materializarse. San Juan con Gualcamayo, con Casposo, Veladero, en su momento se pensó con Pascualama. ¿Tú ves que pueden surgir nuevos proyectos de desarrollo de oro en la Argentina en los próximos 5 años? Yo creo que hay muchas reservas probadas, hay provincias que son más amistosas hacia la minería que otras, pero creo que el fenómeno de donde se hace bien va a ir
contagiando. O sea, yo creo que cuando uno ve que alguien lo puede hacer bien, lo normal es que pase eso. Creo que hay reservas probadas. Nosotros estamos invirtiendo en una compañía que se llama Challenger, que está en San Juan, que descubrió arriba de 2.800.000 onzas de oro. Hay descubrimientos de plata en este momento en Argentina. O sea, creo que las reservas que hay, lo importante es destrabarlas, empezar a conseguir el capital para destrabar esa inversión. En el caso de San Juan, es una provincia amiga de la minería, acepta la inversión, tanto local como extranjera. Nosotros estamos poniendo en operación una planta y creo que en 6 meses ya estamos en operaciones. Pero creo que a la respuesta de lo que decías vos, no soy tan optimista. Yo tengo que decirte que hace unos años no tenías con quién hablar. O sea, yo, digamos, en este momento estoy en mi oficina y todas las semanas viene un visitante y a mí no me alcanza la agenda para decir, pregunto quién viene. Pero pasamos muchos años donde no tenés un banquero, un fondo de inversión. Entonces, yo creo que va a pasar esto. Se van a ir destrabando los proyectos más fáciles de financiar, y es cierto, el banquero donde tiene garantía 3x1 y rápido reflujo, y buscar en Argentina una inversión de 2.000 a 3.000 millones de dólares después de haber estado seco durante una década es muy difícil. Pero sigo siendo optimista que tengo que ir a hablar. Déjame hacerte la última, Eduardo, y me tomo una licencia, me corro un poco el lugar de moderador y me pongo más el traje de periodista, pero es obligado, si estoy moderando un panel del que participas, no hacerte una pregunta un poco general de la coyuntura argentina y de la macroeconomía y también del frente cambiario. Hay mucha información dando vuelta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué lees de esa agenda y qué mensaje importante crees que tienes para leer justamente ese escenario? No tengo más que la información que leo. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con el fondo, lo cual creo que fortalece al país. Creo que el fondo tiene mucho compromiso con la Argentina por razones obvias. Creo que estamos en la mitad de un mes donde hubo ruido, pero también creo que si la política sigue siendo firme, vamos a pasar la coyuntura. O sea, son 15 meses donde creo que lo que estamos entrando es una fase para mí de crecimiento el año que viene. Lo veo en las ventas de los shopping, en la ocupación de los shopping, y que no me pasó en los últimos 20 años que venga más gente a pedirme metros cuadrados. Más allá de la coyuntura, yo creo que lo único bueno que digo es la mayor parte de los ciudadanos ya están dolarizados. O sea, estamos en una discusión donde no es que está todo el mundo... así que yo soy más optimista que la media. Totalmente. Si puedo agregar algo que dijo Eduardo, yo creo que si el RIGI incluiría, digamos, la oportunidad de tener expansiones de proyectos, ¿ya? Acaba de recordar que la inversión mínima para calificar son $200 millones, pero hay muchos proyectos, especialmente en Santa Cruz, que no han visto mucha exploración por la presión de los costos, por la falta de oportunidad, porque estaban con el agua hasta la nariz, pero que pueden reflotar un life of mine, una vida útil muy larga, si se le permitiría que tienen esta posibilidad de calificarse, ¿ya? Como un brownfield, dices tú. En gran escala en exploración. Es una apuesta porque exploración es una apuesta, uno no sabe si luego se encuentra, pero digamos, esto sería algo que yo creo que podría dar un impulso a muchos proyectos mineros. Santa Cruz era un ejemplo, en San Juan hay también. Hay distintos que pueden ampliarse significativamente más allá de su vida útil normal. Ok. Pablo, estamos corriendo con el tiempo, pero un cierre de tu parte. Me interesa algún mensaje final que quieras pasar.
Bueno, creo que, a ver, estamos hablando de un montón de temas interesantes. Creemos que la geología argentina permite también el desarrollo de las tierras raras que hablamos. Nosotros estamos con 2 proyectos. Uno ya presentamos los informes de impacto ambiental. Estamos presentando otro la semana que viene. Tenemos 150.000 hectáreas en total para desarrollar tierras raras. En uno de los lugares ya se ha extraído a nivel de pilotaje tierras raras, con lo cual estamos muy confiados en la factibilidad de ese proyecto. Y creemos que vamos a seguir desarrollando, como te decía antes, el litio, las tierras raras, grafito que es otro mineral también que hay en Argentina y hasta ahora no se está explotando últimamente. Algunos de estos proyectos, grafito o tierras raras, si tú lo tuvieses que llevar a una escala comercial, ¿qué inversión, qué CAPEX te requiere, digamos? Bueno, todo depende también de la capacidad que quieras. O sea, los proyectos pueden dar tranquilamente para una inversión de 400 a 1.000 millones de dólares. Todo depende también de la capacidad productiva que uno estime. La vida de mina que tenemos estimada, por ejemplo, en el caso que tenemos más avanzado, que es el de Jama, nos da en Jujuy, nos da tranquilamente para una planta de escala eficiente de 40.000 toneladas a nivel de tecnología tradicional con 40 años de vida. Entonces, estamos muy tranquilos con eso que se puede alcanzar, porque también un poco lo que nosotros apuntamos fue a escala, de manera de poder cubrir y tener el tamaño y la vida de mina necesaria a futuro. León, 30 segundos el cierre de tu parte, teniendo en cuenta que la Bolsa de Toronto necesita jugar un rol sí o sí en materia de inversión, así que te dejo los 30 segundos finales. Claro, rápidamente, colaboración no de barreras entre los mercados, más de construir más puentes entre los mercados, ayudar también a Argentina a construir un ecosistema fuerte para el sector de minería y también la Bolsa de Toronto tiene que contribuir con la BIMA, por ejemplo, para ayudar a construir un ecosistema fuerte en el futuro y estamos haciendo el mismo trabajo con Brasil y con Nuam Exchange en la región. Entonces es un periodo único de colaboración que podemos construir. 0 segundos, así que llegamos al final. De mi parte, agradecerlos. Pido un aplauso para los speakers.